Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy, en este espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro que tengo por acá. Liberación, resistencias y decolonialidad. Desafíos de la psicología comunitaria. Y para conversar sobre este libro nos acompaña uno de sus autores, Ignacio Dobles. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, ¿verdad? También, bueno, en este libro participa Elga Arroyo y María Andrea Araya, ¿verdad? Que por diversas razones no nos pueden acompañar, ¿verdad? El día de hoy en esta conversación, pero vale la pena mencionar que es un libro que se trabaja en esta coautoría, ¿verdad? Entre ustedes tres. Y quisiera remarcar que ha sido una verdadera producción colectiva, Ajá. trabajada entre los tres, discutida entre los tres, y estamos muy satisfechas con eso. Aunque es una lástima que Elga y, y María Andrea no pudieran coincidir en este horario. Sí, pero igual agradecemos también, ¿verdad? La anuencia de ellas, ¿verdad? Y la conversación previa. Y Ignacio, quizás si arrancamos, ¿verdad? Por las razones detrás de este libro. Ya hay una producción previa tuya, ¿verdad? Incluso con Elga, ¿verdad? Con un libro del neoliberalismo de los afectos, donde también han venido estudiando un poco lo que abordan los primeros capítulos de este libro, Sí. ¿verdad? Entonces, quizás si hablamos sobre las razones detrás, ¿verdad? De este libro e incluso ese vínculo con la producción anterior y las investigaciones previas que han venido realizando. Bueno, eso lo que hay que resaltar es que considerábamos que era una necesidad entrar en lo que se trabaja en este libro. Ciertamente el antecedente trabajado con Elga de neoliberalismo y afectos, derivaciones para una praxis psicosocial liberadora, es muy importante porque ahí se abrieron varios frentes de discusión, sobre todo el de la subjetividad neoliberal y las formas de ser persona en el neoliberalismo. Pero también ahí rescatamos, ¿verdad?, un autor marxista como fue Lucien Seo, que tuvo en su momento un libro muy influyente que se llamó Marxismo y Teoría de la Personalidad. Entonces un poco rescatamos su aporte, Sartre, que implica toda la discusión de su obra con el marxismo y del cual rescatamos mucho, y Marcuse, Ujú. que es, por ejemplo, el autor, si uno lee el libro Psicodiagnóstico de América Latina, que fue el primer libro que publicó Ignacio Martín Baró en 1972, creo que fue, ¿verdad? Antes incluso de conseguir su título de psicólogo. El autor más citado por Martín Baró fue Marcuse, ¿verdad? Entonces un poco estamos rescatando esas influencias y ubicándonos en la discusión sobre afectos, poder y como ya dije, la forma de ser neoliberal. Ujú. Un autor que ha sido muy esclarecedor para nosotros, que no sé si han trabajado ustedes, es Tomás Teo. Tomás Teo, que es un muy reconocido psicólogo crítico de origen austríaco, que trabaja en Canadá y que ha escrito en la línea un poco del pensamiento de la psicología política y social alemana, ha escrito sobre formas de ser sujeto, Ujú. ¿verdad? Y tiene dos textos que han sido muy importantes para nosotros. Uno sobre
la subjetividad neoliberal, pero otro también sobre la subjetividad fascista, lo cual Elga y yo publicamos un texto sobre subjetividad fascista que fue publicado en la Universidad de Sao Paulo. Ah, ok. Entonces es parte de todo esto. Pero también teníamos como una trayectoria, ¿verdad? Una experiencia con lo que se consideraría la psicología comunitaria latinoamericana y costarricense. Yo he trabajado, digamos, en muchos ámbitos de esto. Tenemos la experiencia histórica de Pavones, que fueron 6 años de trabajo intensísimo en una zona de toma de tierras y mucha represión. Y también hemos trabajado en diferentes ámbitos, ¿verdad? Con digamos, sectores ambientalistas, comunidades, etcétera. Y Elga y yo compartimos una experiencia docente en la maestría de psicología comunitaria de la Universidad de Costa Rica, la maestría profesional. Y eso nos dejó muchas inquietudes que quisimos también rescatar aquí. Y por eso se hace una primera parte como una visión crítica sobre lo que ha sido la psicología comunitaria. Bien, ahora, eh, dentro de todo este contexto, ¿verdad? Que nos vas narrando, el tema de digamos, la psicología comunitaria, la psicología en sí misma, porque, por ejemplo, hoy, ¿verdad? En nuestro contexto, se ha empezado a hablar mucho, ¿verdad? Sobre ese elemento subjetivo, sobre todo con el tema de redes sociales, sobre todo, ¿verdad? Con el tema de cómo se manipula y se utiliza el discurso político, ¿verdad? En línea a la emotividad, ¿verdad? Eh, ¿Por qué, verdad? Digamos, y pensando en este libro, pero en esa primera parte, esa, esa necesidad de ver y analizar, ¿verdad? Cómo el neoliberalismo, que ya lo encontramos en textos como en Byung-Chul Han, digamos, por ejemplo, por mencionar a alguien, ¿verdad? Donde apela precisamente a esto en lo que ustedes en el libro anterior hablan sobre los afectos, pero aquí habla mucho y citan a Teo en términos de esas subjetividades, ¿verdad? Cómo se amalgama esto dentro de una dinámica neoliberal para reproducir y que las personas asimismo lo consideren como casi que natural ese elemento. Bueno, es que es el contexto que ha marcado. Yo tengo que mencionar aquí la importancia que está por todo el libro de la influencia en la perspectiva de Martín Baró, ¿verdad? Como una perspectiva crítica en psicología. Yo tuve el honor en vida de colaborar con Ignacio, ¿verdad? De estar muy influido por esa perspectiva y esa es clave porque establece la cuestión crítica. Y creo que en eso también la perspectiva decolonial es fundamental. Por ejemplo, Schulhan, sí, que tiene toda su elaboración, digo, nos preocupa un poco que termina en algunos momentos como consagrando lo que Jorge Alemán llama el crimen perfecto Ujú, del capitalismo y el neoliberalismo, es decir, en la línea de que no hay posibilidad de oponerse. ujú, Y las potencialidades de oponerse a esa visión neoliberal están en lo comunitario, ¿verdad? Están en las comunidades, están en los colectivos, como potencial, no como certeza. No, porque no se trata de romantizar a las comunidades o a la perspectiva comunitaria, ¿verdad? Pero sí hay potencialidades de resistencia, de luchar por lo común, de no dejarse vencer por el crimen perfecto ujú, del neoliberalismo. Y esa es la importancia de trabajar lo comunitario, pero lidiando con su historia, porque también es una historia de surgimientos de alternativas en la psicología comunitaria latinoamericana que han sido también mediatizadas.
por ejemplo, con la tentación tecnocrática, Claro. ¿verdad? O incluso con la romantización de lo comunitario, que también es un ámbito de conflictos. Ujú. Entonces eso es muy importante y por eso rescatamos un poco la perspectiva de Ignacio Martín Baró sobre lo que eran los retos de la psicología, Y ¿verdad? ustedes en el libro hay un momento en que se refieren precisamente a ese análisis crítico, ese posicionamiento crítico frente a una práctica psicológica que se amalgama más bien a las lógicas neoliberales, ¿no? Y de ahí también esa relevancia de ver críticamente el ejercicio de una disciplina, ¿verdad? Como lo es la psicología, y llevarla a este otro plano donde podría tener ese impacto al que te refieres, ¿no? Es que el asunto es así, por ejemplo, si uno ve la obra de Ignacio Martín Baró y esa perspectiva crítica, criticó unas tendencias dominantes, hegemónicas en el campo de la psicología. Y lo que es trágico es que si uno ve hoy el campo de la psicología, por lo menos en lo hegemónico, las tendencias que se criticaban en ese momento más bien se han fortalecido. El individualismo, ¿verdad? La cuestión tecnocrática, una serie de situaciones que han hecho incluso que la misma psicología comunitaria se pierda cierto filo crítico y crea esas paradojas que mencionamos en el libro, por ejemplo, de que la psicología comunitaria tiene que pelear para abrirse campo alternativo en el espacio de la psicología en muchos lugares. Pero una vez que lo logra, muchas veces tiene la tentación de distanciarse de de los proyectos populares, de los proyectos políticos, de caer en la tecnocracia, en no respetar el diálogo de saberes. Sobre eso hay un libro fantástico que mencionamos en el libro y que yo prologué o que yo comenté, que es el libro de Mariana González, una psicóloga comunitaria de Río de Janeiro, que se llama La favelización de la psicología. Y eso es muy importante esa idea porque no es la psicologización de la vida de la favela, es lo popular impregnando a la psicología como disciplina. Ujú. Y eso es muy difícil, es muy complicado, ¿verdad? Pero es absolutamente necesario. Trabajar los procesos comunitarios, la experiencia cotidiana de la gente, las esperanzas, las decepciones, ¿verdad? El problema de los liderazgos, a lo concreto, a lo concreto. Ujú. Y muchas veces no se va Por ese por camino. ese camino. Yo podría comentar algunas frustraciones que vivimos él y yo, pero mejor no por el momento. Pero Vamos. sí era muy frustrante tratar de organizar una experiencia docente académica que se basara en trabajar con los procesos reales de las comunidades. Claro. Vamos a hacer una primera Sí. pausa y ya regresamos a continuar conversando sobre este libro con Ignacio Dobles. Ya volvemos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos en compañía de Ignacio Dobles, hablando sobre este libro que nos convoca el día de hoy, Liberación, Resistencias y Decolonialidad, Desafíos de la Psicología Comunitaria. Eh, Ignacio, con respecto a lo que se hablaba en el bloque anterior, eh, también pensar y ver, ¿verdad?, cómo la psicología, ¿verdad?, llega a ser utilizada, ¿verdad?, como una herramienta más dentro del neoliberalismo, en tanto
cuando se habla de salud mental, cuando se habla de los estados anímicos de las personas y demás, se le achaca la responsabilidad al individuo, ¿verdad? Incluso hay algunas tendencias bastante cuestionables, ¿verdad? Dentro de algunas dinámicas de coaching y demás, ¿verdad? Donde llevan y tiran el peso al individuo, ¿verdad? Y la responsabilidad sobre su salud mental. Y se anula o se invisibiliza todo ese elemento estructural, ¿verdad? Que pesa sobre un individuo que no es un individuo aislado, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez ver también eso en el marco de tu libro, ¿verdad? Y el libro con Elga y Andrea, y en esa discusión que también ustedes tienen, en cómo también desde ese marco teórico que ustedes construyen, desde una psicología de la liberación, una psicología comunitaria y posteriormente la decolonialidad, pueden ir respondiendo también a esa tendencia, ¿verdad? Que se quiere ir llevando en torno a la práctica de eso. Es que ahí, digamos, como decía un gran crítico inglés de la psicología, que es Nicholas Rose, muy importante, el asunto es que la psicología como disciplina en principio es totalmente funcional para esto. Digo, sería totalmente funcional al neoliberalismo precisamente por esas tendencias que señalan, ¿no? Porque en última instancia la visión del ser humano como emprendedor de sí mismo, ¿verdad? Y por supuesto, si fracasa, va a ser culpabilizado. Entonces eso es muy fuerte en la psicología, pero de hace mucho tiempo ha generado reacciones. Una es precisamente la psicología comunitaria, ¿verdad? Que surge como una alternativa en la psicología. En el caso de Estados Unidos es famosa la conferencia en 1966, donde se fortalece mucho la visión de la salud comunitaria, Ujú. pero la salud comunitaria desde las instituciones, no desde la propia comunidad. Entonces, en principio, esta es una batalla en la psicología entre, digamos, psicologías más adaptadas, ¿verdad? Más funcionales, y lo que han sido las psicologías más críticas. Y ahí de nuevo Martín Baró es fundamental porque plantea una visión desde la realidad latinoamericana sobre este tipo de temas. Y la idea central que rescatamos y que retomamos con fuerza en el libro es la idea de Martín Baró de que el tema de la salud mental es fundamentalmente un tema de relaciones sociales y de la forma en que se configuran los arreglos sociales que favorecen unas cosas Ujú. y perjudican otras. Y esa idea viene siendo central porque entonces si se ven las relaciones sociales, hay que ver lo comunitario. Pero esa también, esa opción de psicología comunitaria que ha surgido históricamente, también ha caído en sus propias tentaciones adaptacionistas. Por ejemplo, el tecnocratismo, el de dar soluciones tecnocráticas desde un experto, ¿verdad?, sobre los asuntos que aquejan a las comunidades. Ese sería uno de los temas, pero hay otros. O el nominalismo, ¿verdad? Es decir, se rescatan conceptos, por ejemplo, el empoderamiento, pero despojados de su inserción concreta en realidades conflictivas. Ujú. Entonces termina siendo como un juego conceptual que no tiene ninguna incidencia real. ¿Cuál es la incidencia real? Los procesos comunitarios, las relaciones en comunidad, las aspiraciones de construcción de formas diferentes de vivir, y a eso queremos apuntar ahí. Pero es un camino lleno de espinas, porque históricamente ha tenido sus propias complicaciones y dificultades.
Y también está, yo sé que me dijiste que tal vez esto para el otro segmento, pero lo menciono de una vez, algo que nos preocupa mucho en el libro, que es la tendencia en la psicología de ver todo en términos, el individualismo metodológico que hablaba Martín Baró, que todo se ve a través del prisma del individuo, Claro. ¿verdad? Pero también la cuestión interactiva, si se ve en las relaciones sociales, son las directas, la influencia familiar, ¿verdad? Las relaciones entre sectores en una asamblea comunitaria, etcétera, etcétera. Es decir, la interacción directa. Y nosotros sentimos que hay una historia de la psicología que se va perdiendo, que es la cuestión de enfocar lo colectivo. Por eso tratamos de rescatar esta figura que lo trabajamos en un seminario que hicimos en la Escuela de Psicología con activistas. Bueno, pero esta idea que llamamos los escenarios de afectación colectiva, que es la idea de que se opera, se desarrollan los hechos en escenarios que ya están marcados por las construcciones de lo colectivo. Por ejemplo, en un contexto donde lo que hay es impunidad. Bueno, ¿cómo opera ese escenario de afectación que es la impunidad o la humillación social? Claro. Entonces tratamos de proponer ahí una forma de ver esto que ubica la psicología necesariamente en lo ético-político y en su visión sobre lo colectivo. Porque la interacción, la salud mental del individuo, ¿verdad? Las relaciones familiares no se hagan en un vacío, se hagan en un contexto. Y si ese contexto lo que está privilegiando es el individualismo, el todos contra todos, ¿verdad? El salir adelante a como dé lugar, eso ya es una afectación colectiva Mm, que está marcando lo que se da. claro, y si uno lo ve ahí también dentro de lo que se plantea en el libro, ¿verdad? Bueno, también surge un autor como Fanon, ¿verdad? Por Con supuesto, el que ustedes dialogan en por este supuesto. libro. Y en el otro Y libro en el también. otro libro también, sí, Sí, donde esa misma, bueno, la filogénesis, la sociogénesis en Fanon, ¿verdad? Pero que llevan al individuo, ¿verdad? A, a esa inferiorización, ¿verdad? Que se acepta como condición propia, ¿verdad? de partida, está ahí. Por eso ese intento un poco de ver la línea de la liberación con lo que implica y lo colonial y lo decolonial. Porque la psicología de la liberación ha sido muy productiva en ver, por decirlo así, las cuestiones sincrónicas. Es decir, qué está operando en un contexto, qué fuerzas son las que operan, cuáles son los intereses sociales, cuáles son los poderes, cómo se da la opresión. Pero lo colonial y lo decolonial implica ver la historia, las memorias, de construir los privilegios, etc. Y no es que la psicología de la liberación no tratara con esas cosas, pero lo pone como en otro lugar. Entonces, intuimos que esa combinación de la perspectiva, las tradiciones, las realizaciones, ¿verdad? De la línea de la psicología de la liberación con la decolonial es sumamente potente porque está articulando la visión crítica en lo sincrónico y en lo diacrónico. Por ejemplo, una perspectiva decolonial que no lidie con la política real existente, los poderes existentes, pierde, Ujú. ¿verdad? Porque está descontextuada, porque no se ubica en lo que está pasando en el Claro. momento. Pero una psicología que se intente hacer desde una perspectiva lideradora que lidia con lo concreto, los poderes concretos, tiene que tener muy claro la cuestión establecida de lo colonial, de la influencia colonial en la forma de hacer psicología, en la forma de vivir la vida, en la forma de organizar la sociedad, etcétera. Entonces por ahí va Sí, un poco la apuesta. claro. Y si vemos ahí también, porque ya ustedes
¿verdad? Tienen los apartados concretos, ¿verdad? De esta idea, digamos, en un diálogo con la filosofía de la liberación, la propuesta de Enrique Dussel en torno al papel de las víctimas y ese ejercicio político, ¿verdad? Donde incluso en algún momento en el libro ustedes mencionan, ¿verdad? Que no es hablar de la víctima en esta idea de casi que de revictimizar, sino de la víctima como actor político, ¿verdad? Que en diálogo con esta apuesta decolonial, que creo yo, y aquí no que vean el libro, va más allá del mero giro epistemológico, ¿verdad? Sino en esa participación, en un diálogo con un autor como Falsborda, ¿verdad? Donde, ¿cuál es la participación del individuo como investigador de su propia realidad en la transformación de esa realidad, ¿no? En última instancia remite a un concepto que me gusta mucho de Dussel, ¿verdad? Que es esta idea de la comunidad crítica. Ujú. Porque la idea de la comunidad crítica no es el investigador que ve el objeto, que se compromete, que idealiza todo. La comunidad crítica, según él, es la comunidad de personas establecidas ante un sistema de opresión, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están en la comunidad crítica? Quienes se oponen al estado de las cosas. Esas son algunas de las víctimas, porque la victimización también tiene sus ganancias, sus ganancias secundarias. Algunas de las víctimas y factores externos a la situación que quieren cambiar el estado de cosas. Entonces, juntos se conforma una comunidad crítica actuando contra un sistema opresor. Entonces, en eso no hay visión externa, ¿verdad?, de los fenómenos, porque son parte de lo mismo. Y yo creo que eso es muy fecundo que trabajó Dussel en su libro de Ética de la Liberación y que ha sido muy importante para nosotros. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa y ya volvemos para hablar precisamente en este último bloque sobre esas afectaciones colectivas sobre las que habla el libro en su última parte. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, la EUNA. Continuamos en compañía de Ignacio Dobles, conversando sobre este libro Liberación, Resistencias y Decolonialidad, desafíos de la psicología comunitaria. Ignacio, para este último bloque, ustedes en la cuarta parte del libro hablan sobre los escenarios de afectación colectiva. Ya vos mencionabas, y se mencionaba en el bloque anterior un poco, el tema de la humillación, ¿verdad? La humillación social. Y quizás podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Porque muy importante, relevante incluso en términos de esa humillación social como culpabilización también, ¿verdad? Y de ahí hay una serie de escenarios que los presenta el libro, que no podemos ingresarle a todos, pero que podemos ir viendo, incluso el del nacionalismo tóxico, siendo ese uno de esos fenómenos que actualmente, ¿verdad? Casi son una metástasis que encontramos en nuestra sociedad en la actualidad. Un poco la inquietud ahí, que también está presente en el libro anterior con Elga, es un poco, por supuesto estamos actuando desde el campo de la psicología, entonces muchas de las discusiones son internas a ese campo. Pero sentíamos que la psicología crítica, la psicología como disciplina, perdía un elemento o podía perder un elemento muy importante que es central también en la obra de Ignacio Martín Baró,
que es la idea de trabajar y desarrollar una psicología situada. No que yo puedo ir a dar mi conferencia en cualquier lugar del mundo, decir lo mismo y estar por encima de todas las realidades sin anclar nunca ninguna, Ujú. ¿verdad? Entonces la idea era ver cómo esbozar, cómo abogar por una psicología situada. Y se nos ocurrió, pensamos que lo que perdía la psicología, muchos de sus recorridos, es esa preocupación por la totalidad. Ahí entra Sartre para nosotros con mucha fuerza, pero con la idea de totalizaciones en Ujú. marcha. Es decir, que hay situaciones, fenómenos, cuestiones psicológicas que se están dando que son parte de totalizaciones mayores. Entonces la psicología en sus mejores momentos ha tenido eso muy claro. Martín Maró es clarísimo con su tratamiento de la psicología en el contexto salvadoreño de la guerra, Ujú. porque convierte la polarización social en un asunto absolutamente relevante para todos los fenómenos psíquicos, psicológicos que se generan en esa realidad. Es decir, hay una realidad marcada por una polarización social aguda que lleva a una guerra terrible y todo está condicionado por eso. Otras psicologías que rescatamos, por ejemplo, autoras argentinas, bueno, han trabajado, han escrito libros sobre la cuestión de la impunidad. ¿Qué pasa si la psicología que se está dando se está desarrollando en un contexto de impunidad generalizada? Eso no puede ser ajeno Ujú. a la forma de concebir la psicología. O la humillación social, que te llamó la atención y que ha sido muy trabajado por autores brasileños, ¿verdad? Por ejemplo, Bader Sawaya, que es fabulosa, una colega que trabaja la cuestión del sufrimiento ético-político. Bueno, obviamente se está actuando, se está trabajando fenómenos que obligan a la psicología a perfeccionar su perspectiva ético-política. Es decir, no se puede decir cualquier cosa en cualquier contexto y lo que se diga tiene que estar enraizado Ujú. en ese contexto. Esa es un poco la apuesta. No tenemos las respuestas, pero estamos sugiriendo por dónde se podría ir. Por ejemplo, hay lugares donde cómo se puede pretender hacer algo en la psicología sin identificar, dimensionar la ocupación territorial por parte de otros países, Claro. ¿verdad? Y hay muchos fenómenos así. Entonces es como un intento de estimular que la psicología vuelva a sus lecturas y sus posicionamientos éticos políticos más totalizantes. Lo hizo Freud, Ujú. ¿verdad? Lo han hecho muchos. Pero cuando la psicología que consumimos, que discutimos, es una que no está situada, que es como abstracta, universal para cualquiera, en cualquier lugar, todo, con sus fórmulas, con sus, ¿verdad? Bueno, estamos malísimos. Y ahí, por supuesto, que la psicología comunitaria es fundamental, porque la psicología comunitaria, si es algo, es psicología cotidiana, Ujú. ¿verdad? Que se está conformando. Y si no lo entendemos, ¿cómo vamos a actuar con un sujeto o una sujeta descontextualizada de su realidad? Entonces la apuesta va por ahí. Eh, yo creo que ahora es un reto mayor que no trabajamos en el libro, pero que sí seguimos trabajando después. Por ejemplo, cómo entender, cómo dimensionar, cómo traer a lo concreto el fortalecimiento de subjetividades fascistas. Claro. Eso no es un problema individual, eso es un problema estructural, social, general, que está influyendo de una u otra manera en la psiquis de las personas que viven esa experiencia.
claro. Y ¿verdad? que aquí ustedes lo mencionan en torno a ese nacionalismo El tóxico, nacionalismo ¿verdad? tóxico que ¿Qué es eso, vivimos no? O sea, con Calero, que lo estudiamos, que lo trabajamos, que publicamos un libro, ¿verdad? Sectores de académicos, ¿verdad? Connotados llamando a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia es Recíproca y cierto. poner militares en la frontera. Digo, realmente es como una especie de locura que se instaló, que en ese momento fue muy circunstancial, pero que en otros lugares no ha sido nada limitado, ¿verdad? Ujú. Condiciona toda la forma de ser, toda la forma de vivir en un contexto determinado. Y que además, ¿verdad? Un nacionalismo, ¿verdad? Que viene resguardado de una idea de superioridad, ¿verdad? Y Totalmente. casi de ser elegidos por una fuerza divina, ¿verdad? Sobre el resto, que hoy encontramos en muchos discursos políticos alrededor del mundo, ¿verdad? Por supuesto, porque se estableció. Digo, aquí recibimos los deportados de Trump Ujú. y después Migración no quiere dar los datos. Eso volvió a pasar. Es decir, es parte de una estructura global absolutamente discriminatoria y somos parte, ¿verdad? Y no se problematiza en buena medida. Sí, ¿verdad? Luego hay una cuestión que mencionabas antes de, porque hay otra de las afectaciones que ustedes mencionan en torno al ambiental también, ¿verdad? Eh, que viene también de esa naturalización, normalización, ¿verdad? De comprender todo en una dinámica de mercancía que tiene una afectación directa que lo vemos. Pero también, cuando hablabas ahorita de esa psique, digamos, de cómo el individuo incluso llega a tener un convencimiento sobre un discurso en el que es sí mismo, o sea, la persona en sí es parte del grupo al que discrimina ese discurso, ¿verdad? Que también o sea, es muy importante de ver en torno a un discurso que, por ejemplo, te puede plantear una disminución del gasto social y una persona y vos, digamos, que puede ser beneficiado de esa inversión social, apoya el discurso al no sentirse parte de ese grupo que se afecta. Se separa ese otros del nosotros, donde de alguna manera yo salgo salvado y no estoy representado en ese discurso que discrimina. De la misma manera, en la construcción de ese nacionalismo, donde se construye una figura emblemática donde todo aquel que se opone, ¿verdad? Es básicamente un traidor a, a esta idea nacionalista que se construye. Sí. Esto tendría que obligar al trabajo político real de lectura de las realidades. En el caso de la psicología tendría que obligar a eso. ¿Cuál es la lectura de los fenómenos que se están dando y sus posibles incidencias? Eso es a lo que apostamos en el libro, que no se hace, por supuesto, lo suficiente. Ujú. Porque es muy fácil terminar en la psiquis individual, en los sentimientos individuales, en la salud mental descontextuada de las relaciones sociales, y así no se puede, por lo menos, lograr bienestar comunitario. Ujú. Sí. Bien, eh, nos quedan pocos minutos, Ignacio, nada más para cerrar y cerrar con una de las últimas partes, ¿verdad? Que quería Ujú. fijarme acá, que tiene el libro, Ok. porque a nivel de país, ya has mencionado un poquito esto, pero un elemento que toca el libro es la construcción y destrucción de la memoria, ¿verdad? Y a esto me parece importante en tanto esto último que hablamos frente al ascenso de este nacionalismo tóxico que ustedes llaman, ¿no? Que podemos ver incluso como acontece en otros, o ha acontecido en otros países, ¿verdad? Que vemos el caso de Chile, donde cantidad de personas, ¿verdad?
hay un olvido colectivo de lo que implicó, ¿verdad? Un momento histórico donde se habla hasta de olvidarlo, dar un paso más allá, ¿verdad? O un discurso negacionista, por ejemplo, en España, ¿verdad? De situaciones históricas, confusiones incluso en términos de esta memoria de lo que representaba una línea política donde la mezclan con otras, ¿verdad? Donde confunden Hitler, nacionalsocialismo, ¿verdad? Con socialismo, izquierda y hacen claro, hay una destrucción de la memoria acá que tiene una intencionalidad política de fondo, ¿verdad? Quizá si cerramos con ese elemento que es un punto importante en cuanto a la construcción y la destrucción de la memoria, que sé que es para un programa más, pero brevemente, digamos, ya para ir cerrando el programa. Te entiendo, sí, creo que es absolutamente importante este asunto. El problema que hay con ese afán destructor de la memoria negacionista es que no pueden eliminarla, porque las heridas están abiertas. ¿Verdad? Veamos, digo, ¿en qué país se ha trabajado más el tema de la memoria que en Argentina? Y bueno, hemos visto todo lo que ha estado pasando con los intentos frenéticos de un Milei de matar esa memoria. Digo, ese es uno de los temas del fascismo. El fascismo es un eterno presente. No hay historia, no hay referencia, todo se está reinventando todo el tiempo. Y bueno, nada más veamos lo que ha estado pasando en ese país, que me toca muy de cerca, porque viví ahí un par de años. ¿Qué es lo que ha estado pasando con toda esa destrucción? Bueno, mi ley está en 29% de aprobación y se está sacudiendo todo el escenario y está volviendo todo lo que estaba supuestamente enterrado. Entonces, ese trabajo de la memoria, de ligar las memorias de hechos pasados con luchas y vacíos existentes, es fundamental y se seguirá dando y no se puede eliminar. Bien. De ahí el último segmento del libro, el último apartadito del libro sobre los escenarios de resistencia colectiva, ¿no? Exacto, bueno, ahí tratamos en el otro libro también tratamos de terminar así. Bien, bueno, no haremos spoiler de cómo termina el libro, dirían, ¿verdad? Pero igual invitamos a todos y a todas a que puedan comprar el libro, ya sea en la librería de la EUNA o en el catálogo en línea, ¿verdad? Que pueden acceder a él a través de internet, ¿verdad? Para que puedan pedir, incluso ahora que hablábamos, ¿verdad? Sobre quienes estén interesados en conseguir el libro fuera de Costa Rica, ¿verdad? Hacer igual ahí mismo las consultas. Ignacio, muchas gracias. Oh, con mucho gusto. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Y hoy nos Alberto. vamos con esta canción de compañero de conspiración, diría Luis Gómez, ¿verdad? Nuestro amigo en común, ¿verdad? Que diría que conspiraciones, ¿verdad? Que se fueron construyendo durante varios años. Esta canción del cantautor costarricense Esteban Monge, y esto que se llama Buscándome. Hasta la próxima. Muy linda canción. Chao. Amor, que haces el cambio, la diferencia, que llegas a darte entero y eres la esencia, que buscas un mundo nuevo, una promesa. ¿A dónde lleva el camino y a dónde empieza?
mí sabrás lo que creo que soy humano, que guardo una canción, un credo entre las manos, a pesar de que armo mi fe cada mañana. Mientras descanso de recorrerme las entrañas, buscándome, 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 buscándome. En medio del laberinto, buscándome, 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 buscándome. Queriendo saber si existo, buscándome. Hay quien pudiera decirme si estamos vivos, si vamos dando la vuelta o si aún seguimos girando en torno a lo mismo, si hay un destino. ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro de andar contigo? Buscándome, 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 buscándome. Metidos entre la piel y el alma, buscándome, 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 buscándome. Qué amor si vienes conmigo, tal vez me encontraré.